Además, porque tenemos pues toda la cronología de lo que ha ocurrido. Apenas se destapa este asunto de la casa de 12 millones de pesos, y es bastante lo que ha surgido porque, como lo decíamos al inicio, a diferencia de otros casos que últimamente han causado polémica dentro de Morena, en otros asuntos los personajes en cuestión han optado por el silencio, y en el caso de Noroña todo lo contrario. Entonces hay muchas declaraciones del mismo Noroña, muchas respuestas de su parte, así que pues mejor arrancamos con eso. Va a ser un cafecito no tan expreso porque es amplio, pero es una buena cronología que les preparamos de todo esto. Sí, creo que eso es lo que vale la pena mucho, ¿no? O sea, entender cuáles son los datos que se han dado, y también con la respuesta que ayer daba el presidente saliente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en esta conferencia de prensa a la cual convocó para hablar exclusivamente de este tema. Él confirmó que sí adquirió una casa en Tepoztlán, cuyo valor es de 12 millones de pesos. Pero aseveró que la vivienda está en su declaración patrimonial y la está pagando a crédito con los ingresos que tiene como legislador, y no solamente los cuales ha obtenido con la actual legislatura, sino desde que era diputado en el periodo anterior. Explicó que se mudó a esta casa en 2021, y que tiene además 201 metros cuadrados, y que fue durante la pandemia que empezó a rentar este inmueble. Lo hizo durante 4 años y desde octubre empezó a pagarla tras su adquisición a crédito. Indicó que ha hecho videos de la misma casa y argumentó que sí es equivalente a una casa de sector medio. Además dijo que los reportes que hay en la prensa sobre la compra de la casa ya son públicos y es parte de su declaración patrimonial. Así como cuando empezó a rentarla, así también cuando ya adquirió este inmueble, ha ido documentando todos estos detalles y los ha dejado en su declaración patrimonial. Pero mejor escuchemos este primer audio de Gerardo Fernández Noroña dando una explicación sobre este inmueble. Pero creo que en la declaración patrimonial está, porque puse todo. Creo que me paso de transparente yo. Fíjense, yo tengo un departamento que, gracias a que mi hermanita María Fernanda Campauranga me prestó la mitad, que es mi propiedad, en el centro histórico, en Leandro Valle 14, Interior 29, ahí he vendido libros. Yo puedo decir que ese departamento no es mío, porque está en nombre de María Fernanda Campauranga. Y siempre lo he reportado como mi departamento. Todo el mundo sabe que ese es el lugar donde habito. Y todo el mundo sabe que me fui a rentar a Tepoztlán y llevaba 4 años rentando en Tepoztlán. Y luego, con el ingreso que tengo y los ingresos que tengo, llevo casi 1 año pagando esa casa, a partir de noviembre del año pasado. ¿Qué tiene eso de incorrecto, ilegítimo, injusto, deshonesto? ¿Dónde está el problema? ¿Alguien me puede demostrar que yo tengo ingresos inferiores y que no puedo pagar esa casa? Juárez habló de la justa medianía, aquí lo he leído, y la justa medianía que te dé tu ingreso, como la ley señala. Si hay incongruencia entre lo que yo gano y el crédito que estoy pagando, pues podrían inclusive proceder por actos de corrupción, me parece. Si tengo un proceso de enriquecimiento inexplicable, creo que eso es lo que habría que hacer. No podrán demostrarlo porque el ingreso que tengo me permite pagar esa casa. Mientras he vivido en el centro histórico de la Ciudad de México, en una vecindad, les ha parecido que ese es mi lugar. Pues eso no tiene ningún cuestionamiento. Ninguno de ustedes vive en esa vecindad y son trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. A lo mejor algunos de ustedes tendrán una casa que están pagando, no lo sé. No sé qué también les paguen en sus medios. Látinos es un negocio próspero, me imagino que les paga muy bien, no lo sé. El problema de vivienda es un problema fuerte en el país, efectivamente. Y yo tuve posibilidades de empezar a pagar esa casa y la estoy pagando, punto. O sea, no veo el problema, francamente.
Y sigo insistiendo que confunden la austeridad personal, que nadie está obligado a una austeridad personal, con las políticas públicas de austeridad, que yo respaldo plenamente. O sea, efectivamente, como tú comentas, en las declaraciones patrimoniales no dicen que han decidido por alguna razón, que tienen derecho a ello, no hacer público su patrimonio por ser personas políticamente expuestas o porque es patrimonio de su pareja que tenía de toda la vida o cosas de esa naturaleza que uno puede efectivamente argumentar legalmente. Dicen que no tienen ningún patrimonio. Esas son las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña sobre esta compra de esta propiedad. Gerardo Fernández Noroña fue diputado federal desde el 2018 hasta el 2021 y se reeligió para un segundo periodo del 2021 al 2024. El año pasado estuvo en el Senado, donde fue elegido para el 2024 hasta el 2030. Ha sido en este primer año el presidente de la mesa directiva y ya este puesto lo deja en unos cuantos días más. En la conferencia de prensa, el legislador cuestionó a los medios de comunicación no revelar las declaraciones patrimoniales de políticos de la oposición. Él presentó copias de las declaraciones de los priistas Alejandro Moreno Cárdenas y el otro priista Manuel Añorbe, o de los panistas Ricardo Anaya, Jorge Romero, Marco Cortés o Federico Doring. De Alejandro Moreno Cárdenas, por ejemplo, mencionó que este hombre no tiene ningún bien inmueble ni un vehículo registrado en su declaración patrimonial, aunque pues hay pruebas de que tiene pues artículos de muchísimo lujo, incluso una casa con automóviles dentro, simplemente que son decorativos, ¿no? Lo único que señala es un pasivo en esa declaración, es decir, un crédito hipotecario por 8 millones de pesos. De Marco Cortés dijo que tampoco reporta tener algún vehículo en su declaración patrimonial. E incluso de Anaya en su declaración patrimonial dice que no tiene bienes inmuebles, tampoco vehículos y bienes muebles, cuando pues en la elección presidencial del 2018, desde ese entonces sabemos que él tiene bodegas en Querétaro y que le reditúan mucho esas bodegas y que deberían estar en sus declaraciones patrimoniales y no lo están. Entonces, esta es la manera en cómo responde en parte Gerardo Fernández Noroña. Sí, también por todo lo que ya se ha publicado, ¿no? O sea, el día de ayer veíamos cómo fue escalando esta información que se publica, sobre todo en un medio como el periódico Reforma, en donde daba detalles precisos de esta casa, también porque lo ha mencionado Gerardo Fernández Noroña. Ha hecho desde hace varios meses que vive ahí, años, ha hecho recorridos, ha mostrado esta casa a las personas que lo siguen a través de su canal de YouTube, pero viene la información también que publica el periódico Reforma. Ellos dicen que el senador de Morena compró hace 9 meses esta casa con una extensión de 1,200 metros cuadrados y 260 metros de construcción. Lo hace a un costo de 12 millones de pesos en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos. Sus ingresos, de acuerdo con la declaración patrimonial de Gerardo Fernández Noroña, ascienden a 260,000 pesos mensuales, incluida su pensión del bienestar, y de acuerdo con las cuentas también, 188,000 pesos mensuales por monetización de sus perroratas en YouTube. En enero de 2022, debido a la pandemia, él informó que iba a rentar esta mansión en la cual ya había estado en Tepoztlán, pero la compra se concretó hasta el pasado 11 de noviembre del 2024, cuando fue adquirido ya a crédito con sus ingresos de legislador, cargo que inició recientemente y que lo inicia 2 meses antes de que se diera esta adquisición, que fue el 1 de septiembre del año pasado. El hecho y las contradicciones que muchos han visto en torno a las declaraciones que hay por parte de dirigentes de Morena, como Luisa María Alcalde, incluso la misma presidenta Claudia Sheinbaum, hablando de la justa medianía, de pues sí, esta austeridad republicana. Este hecho provocó que ayer mantuviera un diálogo muy polémico con un reportero de TV Azteca. El legislador defendió su inmueble y argumentó que no tiene ninguna obligación de ser austero, porque por muchísimos años fue un franciscano. Escuchemos estos comentarios y lo que dijeron ambas partes. Es que comentabas que esto es una casa por medio de la clase media. Bueno, pues hay diversos niveles en la clase media. Sí, claro. Pero realmente, pues sí, es muy
un lugar muy caro, una zona muy cara. Claro, quien se lo compra como puede, ¿no? Y si se ha ahorrado para eso, pues bueno, tiene derecho. Pero lo que sí también llama la atención es que, por un lado, se defiende la austeridad republicana, día y noche se defiende eso, y bueno, vemos que atrás pues, hay una camioneta de más de 1,5 millones de pesos, una casa de 12 millones. Díganos qué debemos, en dónde debemos vivir. Díganos qué vehículo tenemos derecho a usar. Díganos en qué lugar tenemos derecho a comer. Díganos qué ropa tenemos derecho a usar. Pero es el mensaje, ¿no?, que se está dando diario, hablando de la austeridad republicana. Yo insisto. Y bueno, resulta que pues atrás no hay realmente una austeridad republicana. A ver. Hay una vida, digamos, un tanto de lujo, porque pues una camioneta de superlujo. De superlujo. Exacto. Es un exceso. Como 3 veces al día. De superlujo. Camioneta de 1,5 millones, Volvo, otra camioneta de más de medio millón de pesos. Camioneta tiene casa de 12 millones. La gente promedio no tiene esa opulencia. Pero el asunto es defender la austeridad republicana y luego saber que tiene uno ese tipo de lujos. Bueno, termino. Ya, se acabó. O sea, no, eso es lo que quería decir. Esa incongruencia es la que muchos con esa incongruencia ¿Cuánto dinero tiene tu patrón? ¿Cuántos miles de millones de dólares tiene tu patrón? Mira. ¿Y te parece? No, ya terminaste. Mira, yo dijiste que ya habías terminado. No, pero estoy respondiendo a lo que me estás diciendo. No, pero todavía no termino de hacer. Ese señor es empresario. Es empresario. Y no ha vivido del erario público. No, pero claro. El señor tiene empresa, sabe hacer negocios, es especialista en eso. Y da muchos empleos. Da miles de empleos. ¿Usted cuántos empleos ha dado? Muy bien. En su vida, bueno, ¿de qué ha vivido? Del erario público. Ya habías terminado. O sea, hay que dejar las cosas en claro. Ya habías terminado y no aguantas las respuestas. Tu patrón, bueno, deja de interrumpir, porque estoy contestando, pero si quieres seguir hablando, pues habla hasta que quieras. Tu patrón tiene miles de millones de dólares. Bueno, a ver, pero yo estoy respondiendo. Tu patrón tiene miles de millones de dólares. Bueno, deja de interrumpirme, porque si no, no tiene sentido. Bueno, esa es mi respuesta. A ti te puede parecer que no tiene sentido, yo le estoy dando. Bueno, deja de interrumpir, porque yo te escuché y me volviste a interrumpir y te volví a escuchar. Y me parece que la gente que se respeta a sí misma, por lo menos sabe escuchar, aunque no comparta lo que está diciendo otra persona. Yo he escuchado toda tu maledicencia, sin interrumpirte en términos generales. Por eso, bueno, esa es tu opinión, yo tengo la mía. Es que estoy contestando. No vine a hacer un debate contigo. Cada que vienes poco, bueno, déjame explicar mi respuesta. Cada que vienes a una rueda de prensa vienes a esto, a provocar, a descalificar, a faltar al respeto, bueno. Tú me dices cuando pueda contestar. Muy amable. Tu patrón tiene miles de millones de dólares que obtuvo a través de negocios públicos, una televisora pública, negocios al cobijo del poder, sangrar a los pobres con intereses monstruosos. Ese es tu patrón, que además no paga impuestos. Miles de millones de pesos deben impuestos. Eso no les preocupa. Y no solo no les preocupa, sino tienen la ideología como si fueran socios de Televisión Azteca, socios mayoritarios. Yo vivo de mi trabajo. No he robado nunca a nadie. Todo erario es público. Erario público es una redundancia. Y he trabajado muy duro para tener lo que tengo. Y lo he ganado con honestidad. Nadie me ha regalado nada. No me han dado una concesión de una televisora para convertirme en uno de los hombres más ricos del planeta. Todo lo que tengo es producto de mi esfuerzo y nadie podrá cuestionarme nunca que le haya robado a alguien un centavo partido por la mitad. Sobre la confusión que tú tienes de lo que es austeridad de las políticas públicas y austeridad personal, yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano porque como hijo del pueblo, pues estábamos bien fregados de ingreso económico. Y éramos franciscanos no porque quisiéramos, sino porque esa era nuestra condición. Éramos pobres.
A ver, ¿por dónde empezamos de este video? A mí el primer comentario que me gustaría, porque quiero separarlo en dos temas, primero el asunto de Noroña y su casa y otro que nos compete un poquito más. Bueno, no, los dos competen, claro, pero el del papel de la prensa. Híjole, creo que es muy bueno y todos los reporteros tendríamos que estar ya en esa sintonía de que ya no solamente somos una persona que firma un texto que lo entrega a un periódico y ya. Se olvida de alguna reacción, de alguna respuesta, de alguna opinión. O de un reportero de tele que hace su cápsula y se despide y ya. O sea, ahorita las condiciones en las que nosotros ejercemos nuestro oficio ya nos pone en una situación en la que presentamos una nota y no va a haber silencio de aquel lado, de quien recibe la información. Va a haber una respuesta, va a haber una opinión, buena o mala, y eso, insisto, ya es una realidad, ¿no? O sea, ya hay una comunicación inmediata. Ya no solamente es una persona a la que no le conoces el rostro que te da una nota, no, o sea, ya le puedes contestar a esa persona. Y qué bueno porque, o sea, no, el tener ya un acercamiento a le pondría conferencia de prensa, porque eso no fue una conferencia de prensa. O sea, por lo que alcanzamos a escuchar, la verdad se nota de inmediato un asunto de provocación, ¿no? Uh-huh. Primero de quien pregunta porque ni siquiera alcanza a formular una pregunta concreta para a la persona a la que tienes enfrente. El caso es sencillo. ¿Cómo le hace usted para comprarse una casa de 12 millones de pesos? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿El comprarse una casa de 12 millones de pesos no va en contra de la austeridad republicana que presumen en Morena? 2 preguntas. Si tienes otra, así de concreta. Pero lo que vimos no fue en lo absoluto cercano a eso, uh-huh. ¿no? Y lo que me parece todavía más lamentable y vergonzoso es la manera en cómo tiene que defender a Ricardo Salinas Pliego. Dígame usted, Noroña, ¿cuántos empleos ha hecho? Este señor es experto en negocios y genera empleo. Qué vergonzoso el papel del reportero. Y lo digo con todo respeto, pero también lo digo con todas sus palabras. No, o sea, no sabemos su nombre, pero de verdad que bajo nivel de la prensa, de esa prensa. Sí, sobre todo hablando solo de este tema, ¿no? O sea, cómo los medios de comunicación también han fungido como ese aparato que lo que hace es seguir replicando un discurso de odio, seguir hablando sobre todo de estas provocaciones en donde no hay ninguna pregunta en concreta, ¿no? Al senador Gerardo Fernández Noroña en ese momento y en ese episodio que yo creo que sí se mantuvo tranquilo, pese a que muchas veces también hemos visto la manera en cómo termina respondiendo, al final estaba dejando que este reportero y representante de TV Azteca hablara, ¿no? Y que dijera y expusiera sus puntos. Está bien, no había una pregunta en concreto, había este tipo de comentarios que lo único que buscaban era agredir y que justo buscaban que Gerardo Fernández Noroña saliera, ¿no? Y explotara. Uh-huh. Ayer veía cuando compartían este fragmento en redes sociales, veía como también varios medios de comunicación, varios conductores de programas de radio, programas de tele, lo compartían y decían que Gerardo Fernández Noroña había explotado. Creo que no explotó. O sea, creo que otras veces lo hemos visto en discusiones que están más encendidas, en comentarios en donde sí ya se le nota que está enojado. Ayer creo que lo que quería era justamente salir, explicar toda esta polémica que ya nos lleva al otro punto, ¿no? Es decir, en realidad ¿tiene derecho o no tiene derecho Gerardo Fernández Noroña a comprarse una propiedad de 12 millones de pesos? Que eso es lo que básicamente le están juzgando, ¿no? Uh-huh. Sobre todo y por los comentarios que han surgido y mal tiempo para él por las vacaciones que han tomado algunos morenistas, también por las polémicas en las que él mismo se ha visto inmiscuido, viajar en primera clase, estar en salas VIP, estar sin problema alguno en esos espacios que se han criticado sobre todo por el expresidente Andrés Manuel López Obrador
o por líderes de la Cuarta Transformación en este momento, ¿no? O sea, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha pedido que se viva en la justa medianía, y por la misma dirigente nacional del partido, que les está pidiendo que acaten estos principios de la austeridad republicana. Pero ahí nos lleva al otro punto. ¿Qué es la austeridad republicana? En realidad aplica solamente para el gobierno y para el presupuesto que le puedan dar y para los funcionarios. En la vida privada ya no aplica, ya no pueden ellos adquirir un predio de esta cantidad, pese a que tengan el dinero. Uh-huh. O sea, creo que también ahí ya hay que hacer una gran distinción entre lo que se está criticando y cómo están cayendo esas críticas y cómo también los medios de comunicación abonan a seguir con ese discurso de odio. Sí, nos manda Sergio HL un super chat en donde nos dice: lo decepcionante de Noroña es su necesidad de pertenecer a la gente VIP, relativizando la austeridad. Políticos y líderes charros así hemos tenido a Pasto. Este es el otro debate, más allá del video que acabamos de ver y del papel de la prensa, de ese tipo de prensa. Nos regresamos, como ya tú ya estabas encaminada, Perla, al tema 100% de la casa de los 12 millones de pesos y de Gerardo Fernández Noroña. Viene el senador en un... como de una tras otra, uh-huh, ¿no? O sea, lo del viaje a Europa, lo de sus declaraciones defendiendo a sus compañeros, esto que decía que la justa medianía depende del ingreso que tú tengas, esto que ya también le señalábamos, que él dice: díganme qué puedo comprar, yo no tengo obligación de ser austero porque ya lo fui. Algunas declaraciones tropezadas, otras aplaudidas por algunos. Pero lo que creo que dejan de manera muy clara este último episodio con Gerardo Fernández Noroña, e incluso lo digo por la declaración que da hoy la presidenta esta mañana, y porque también él ya se baja de la contienda presidencial del 2030, él le da una declaración al periódico Milenio de que descarta buscar la presidencia para el 2030. O sea, creo que este episodio... y el hecho de que se sumen cada vez más y más casos en donde la oposición está encontrando en el tema de la no austeridad un gran espacio para golpear al gobierno actual y al partido Morena, creo que deja ver que urge un debate, uh-huh, ¿no? O sea, porque el debate va, y lo apuntábamos antes de irnos a la mañanera, en que quien marcó la pauta de lo que es austeridad o de la austeridad que se debía practicar dentro del partido fue Andrés Manuel López Obrador. Ahorita, digamos, con una nueva generación, pues ya empiezan a ver esas, por muchos calificadas como contradicciones, uh-huh, con lo que fue López Obrador. Hay quienes dicen, pero López Obrador fue único, no se va a repetir. Ya no es darle la vuelta a la página, pero ya no está López Obrador. Y ahorita con esta nueva generación, pues tenemos, por ejemplo, a Noroña diciendo: pues yo ya no quiero ser austero. O a Monreal diciendo: pues yo me quiero ir de vacaciones a donde sea. O a Andrés Manuel López Beltrán diciendo: pues me cansé mucho trabajando y me quiero ir de vacaciones. Pero, o sea, tenemos a otra ala del partido diciendo: el poder se ejerce con humildad, tenemos que vivir en la justa medianía, nada de lujos, etcétera. Entonces se necesita un debate, porque sí hay opiniones encontradas dentro del movimiento de Morena y se tienen que poner de acuerdo, porque está encontrando en eso la oposición un gran tema para golpetearlos. Sí, por eso también decía, ¿no? O sea, ¿qué es la austeridad republicana? ¿Hacia dónde va encaminado todo este término y este principio que durante muchos años con el expresidente Andrés Manuel López Obrador se repetía en las conferencias de prensa? Tú recordarás cómo hacía estos recortes para que se obtuvieran ahorros, cómo incluso después habla de pasar de la austeridad republicana a
ahora a lo franciscano, a todas estas medidas a reducir más. Incluso él decía, ya ninguna camioneta blindada y carísima para ningún funcionario, ¿no? O sea, ya no se trasladan así los funcionarios, y ahora vemos que también ese es otro de los temas de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? O sea, que le estaban reclamando el día de ayer, bueno, pero usted también viaja en una camioneta que cuesta más de $1,000,000. ¿Quién aquí en nuestro país tiene para adquirir una camioneta de ese tipo? Perdóname que te interrumpa, pero te añado su declaración de que cualquier persona de clase media puede comprarse una casa de 12 millones de pesos. Pues eso también me parece mucho de desconocimiento, porque no es así. Sí, no es para nada así. Son este tipo de personajes que yo sí creo muchas veces que, pese a que Noroña sí ha caminado, sí ha estado con la gente, sí ha escuchado, a veces pareciera que esto último que él mismo dijo, ya viví muchos años en la pobreza franciscana, ya es justo y necesario que tenga acceso a estos lujos, ¿no? Porque al final son lujos. O sea, uno puede transportarse en el metro de la Ciudad de México, en un metrobús, vaya en un taxi, o si quiere comprarse un vehículo, está en todo su derecho y lo puede hacer. Pero creo que ya cuando exceden y rayan en eso es cuando viene todo este discurso de odio que se propaga sobre todo en los medios de comunicación y que viene acompañado también de distintos líderes de opinión allí en Twitter que piensan y creen que dejando un mensaje ya están cambiando la realidad del país, pero pues muchas veces lo que están provocando es eso, ¿no? O sea, que no haya reflexiones a profundidad, solamente vengan marcados por el odio. Y coincido contigo, o sea, al final se tiene que poner a debate qué es la austeridad republicana, cómo la están entendiendo los que están ahorita en el poder y cómo se entendió en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y llegar a un discurso que sea total para todos ellos y que después no venga estos comentarios en redes sociales. Sí, porque ya uno se mete a Twitter y se encuentra que tal político tiene un reloj Cartier, que unos tenis marcas que uno conoce. Sí, o sea, yo digo, las pronuncio mal seguramente, pero o sea, esto lleva casi un mes. Estamos un mes casi todas las vacaciones hablando sobre el tema de la austeridad republicana. O sea, pues a lo mejor ya lo eliminen, ¿no? Si les está causando tanto problema, o si ya no quieren ser austeros, pues que ya lo eliminen de sus discursos, del estatuto, o no sé, pero o sea, de que les está generando muchos conflictos y orilla incluso a los personajes que podemos decir tienen mayores convicciones, a este tipo de contradicciones y tropiezos. O sea, independientemente, yo insisto, lo divido en dos temas. Primero, sí, un evidente tema de golpeteo, y segundo, un mar de contradicciones. O sea, eso de decir, estamos con la vivienda y nos dejaron abandonados en el sector vivienda, pero cualquiera se puede comprar una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán. Eso es absolutamente falso. Sí, no, creo que lo resumo también en humildad. Cuando se siente también que vienen comentarios de una persona que es humilde, muchas veces hasta ni te importa, ¿no? Si viene en una camioneta Volvo de más de $1,000,000 de pesos, o si viene en el metro de la Ciudad de México, o en algún microbús, o en algún transporte público, ¿no? O sea, creo que sobre todo es eso, hablar de humildad, y así nos podemos seguir con los comentarios, pero ya son las 10 de la mañana con 2 minutos, Dani.